Si te dijéramos que algunos de los bloques de piedra más grandes y pesados del mundo se movieron hace más de 1000 años sin ayuda de la tecnología moderna, bienvenido al misterio de Baalbek, Líbano, donde encontrarás los bloques más grandes del mundo, que pueden pesar 1200 toneladas o más de 15 ballenas azules. Sin duda, sus tamaños son alucinantes, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Quién construyó realmente los gigantescos bloques de piedra de este antiguo yacimiento y con qué fin? Acompáñanos mientras exploramos la teoría e intentamos desentrañar el misterio. ¿Qué sabemos de estos bloques? La ciudad de Baalbek, en Líbano, alberga una de las ruinas más enigmáticas que se remontan hasta el Imperio Romano. El templo está dedicado al dios Júpiter y tiene unos 2000 años de antigüedad. Pero eso no es ni mucho menos lo más fascinante de todo este templo, porque tenemos que hablar de sus cimientos. El templo se asienta sobre bloques de piedra que pueden pesar la alucinante cantidad de 3000 toneladas cada uno. Sabemos que estos bloques proceden de una cantera de piedra caliza cercana gracias a un equipo de arqueólogos del Instituto Arqueológico Alemán. De hecho, cuando fueron a echar un vistazo a estas monstruosidades, descubrieron lo que denominaron el mayor bloque de piedra de la antigüedad. Este bloque pesa 1650 toneladas. Es bastante similar a los bloques que se utilizaron para sostener el templo. Puedes imaginarte que no es fácil investigar de dónde procede esta roca de casi 3 millones de libras. También tiene un nombre bastante raro. Se llama la piedra olvidada, porque se descubrió mucho después que el resto de las piedras. ¿Es raro sentir lástima por una roca? Pero el más famoso de los monolitos es el que recibe el nombre de piedra de la mujer embarazada. No sabemos exactamente por qué tiene un nombre tan extraño, pero se han hecho algunas conjeturas. Una de las historias que circulan es que la piedra debe su nombre a una mujer embarazada que engañó al pueblo de Baalbek. De algún modo convenció a la gente de que ella era la única que podía moverla. Su única condición, alimentarla gratis hasta que diera a luz. Sí, ya entonces le daba 1000 vueltas a Elizabeth Holmes. La otra versión de los hechos es mucho más espeluznante. Esta afirma que el nombre se basaba en una djinn embarazada, a la que se encomendó la tarea de cortar y mover la piedra. Por si no lo sabías, el djinn es una entidad paranormal en la cultura islámica, también conocida como genios. No sé tú, pero nosotros no podemos imaginarnos exactamente esta versión de Aladín de los hechos. Por último, el nombre también podría reflejar la creencia popular de que cualquier mujer que tocara la piedra experimentaría un aumento de fertilidad. Aunque las leyendas que se esconden tras el nombre son intrigantes, lo que ha captado el interés de los investigadores por esta piedra es una vez más el tamaño. Aunque más pequeña que la piedra olvidada, pesa 1240 toneladas, está inclinada y nunca ha sido cubierta totalmente por la tierra. Pero esto no es el final del misterio, sino más bien el principio. Hay otras dos piedras de otro mundo y el trío se denomina colectivamente el trilito. Cada una de estas piedras colocadas horizontalmente pesa unas 750 toneladas y forma parte del podio del templo de Júpiter Baal. Al igual que las piedras situadas bajo el templo, estas piedras, incluido el tritón, fueron probablemente talladas para que pudieran utilizarse en el cercano complejo de Júpiter Baal. Los hallazgos también han revelado que es posible que estas piedras fueran demasiado grandes para que los constructores pudieran moverlas y las dejaran en la zona. De hecho, ya se ha identificado una grieta en la esquina de la piedra de la mujer embarazada. Así pues, es posible que intentaran moverla, pero descubrieron que no sería posible sin romperla. Es muy posible que la gente se sintiera decepcionada porque no había mucho que hacer con los bloques. Lo que realmente no sabían es que más adelante la enormidad de los bloques haría historia. Pero ¿quién ordenó que se cortara la piedra y por qué se abandonó? La razón por la que no sabemos casi nada sobre las piedras de Baalbek es sencilla. No existen registros que nos ofrezcan la información necesaria para saber quiénes querían esas piedras. De hecho, fue el historiador Dell Upton quien señaló que no había constancia de estas piedras en ningún libro de historia. Tampoco había prueba de quién pudo haber encargado, pagado y diseñado el templo. De acuerdo con Upton, Baalbek, que era conocida por su nombre griego Heliópolis, es el lugar perfecto para que la gente cree teorías sobre cómo surgieron los bloques. Todo porque no hay nada a lo que se pueda hacer referencia. Debido a la falta de información concreta, siguen surgiendo mitos y leyendas. Incluso el origen del templo es algo bastante discutible. Algunos dicen que Salomón construyó el templo con ayuda de los jinns o genios como palacio para la reina de Saba. Sin embargo, estos jinns se declararon en huelga y dejaron prueba de su trabajo. ¿Quizá fueron las malas condiciones de trabajo? Otros creen que Caín construyó este templo para esconderse de la ira de Dios. Algunos creen incluso que el templo fue construido por gigantes que trabajaban bajo las órdenes de Nimrod.
La razón de que existan teorías tan extravagantes es lo inexplicable que resulta la existencia de las piedras. Basta con fijarse en el viajero escocés David Court, que visitó Baalbek en la década de 1860. Cuando posó sus ojos en las piedras, su mente ni siquiera podía comprender qué era lo que estaba viendo. La visión de las gigantescas piedras sencillamente le paralizó y le dejó sin palabras. Miraba fijamente las piedras y se preguntaba cómo era posible que existieran. Sus diarios nos dieron una idea de cómo nos sentiríamos nosotros si fuéramos a ver los monolitos con nuestros propios ojos. Sencillamente ves las piedras expulsar de la mente cualquier otro pensamiento y en su lugar llenarla de problemas. Todo lo que tenían eran preguntas para las que sabían que no habría respuesta. Por ejemplo, ¿por qué se picaron estos bloques en primer lugar? ¿Por qué se abandonó la obra cuando estaba claramente incompleta? ¿Por qué Baalbek era el único yacimiento de este tipo? ¿Dónde estaban los demás? Si le preguntas a Urquhart, solo hay una posibilidad, que los descendientes de Noé utilizaran probablemente los mismos conocimientos tecnológicos que se emplearon para construir la legendaria arca. Cree que debido a la inundación que siguió, el trabajo se detuvo y nunca se retomó, porque se estaba bajo el agua y la mayoría de la gente se había ahogado, por no mencionar que probablemente todos los demás yacimientos de su clase también fueron destruidos en el proceso. Por supuesto, las piedras de Baalbek sobrevivieron a la inundación, aunque no sin añadir más misterio a sus orígenes. Puedes imaginar cómo reaccionaron los arqueólogos y científicos ante las afirmaciones de Urquhart. Ninguno de ellos dio crédito a sus teorías y desde entonces han estado ocupados intentando llegar a alguna conclusión lógica. Margaret Van Ness, profesora del Instituto Arqueológico Alemán, era una de las personas interesadas en encontrar respuestas. El objetivo de la investigación era claro, saber cómo se trasladaron los bloques y por qué se abandonaron. Cuando el equipo llegó al lugar para saber más, fue entonces cuando se toparon también con la piedra olvidada. También fueron los primeros en observar que había una grieta en la piedra de la mujer embarazada, pero en lugar de encontrar respuestas, se tropezaron con la sexta piedra megalítica. De acuerdo, sinceramente, ¿cómo es que nadie se dio cuenta de que había una piedra más grande que la vida justo al lado de la piedra de la mujer embarazada? Supongo que es piedra olvidada por algo. Las dimensiones de la nueva piedra son desconcertantes. Se enteraron de que se acababa de descubrir la piedra más grande de todo el mundo. Pesaba unas 1.650 toneladas y si no te lo imaginas, 148 elefantes pesan unas 1.000 toneladas juntos. Esta piedra pesa más que eso. A diferencia de las afirmaciones de Urquhart de que las piedras se cortaron y moldearon con la misma tecnología que utilizó la figura bíblica de Noé, el equipo tenía otras ideas. Creían que probablemente los bloques se cortaron y moldearon utilizando la misma técnica que la mampostería empleada en el Pont du Gard. Este acueducto romano se construyó dividiendo una losa mayor de piedra caliza en partes más pequeñas, siguiendo las fisuras naturales que existen entre estas rocas, y probablemente utilizaron esta técnica porque imitaban la mampostería del Pont du Gard. De hecho, hay pruebas arqueológicas disparatadas por todo el mundo que muestran cómo los romanos extraían estos enormes trozos de roca para que sus edificios pudieran hacerse. Primero extraían un enorme trozo de roca y luego lo cortaban al tamaño que necesitaban. Por ejemplo, recurrían al uso de líneas de tiza y cuñas. Creaban un contorno en la pared rocosa con tiza, una especie de boceto de la forma y el tamaño que querían. Luego hacían agujeros a lo largo de las líneas y clavaban las cuñas con un cincel y un mazo. Al igual que como lo hicieron esas estatuas de la isla de Pascua, también hacían pequeños pinchazos a lo largo de las líneas para ayudar a la roca a romperse siguiendo esas líneas marcadas. Y ¡bam! Cuando golpeaban la cuña central con el mazo, la roca se partía. Pero una vez cortadas, ¿cómo se movían? De nuevo, sencillo. Como las rocas eran claramente demasiado macizas para poder moverlas, seguro que eran arrastradas con cabresante. O bien es muy posible que también hubieran utilizado un trineo para poder empujarlas. Trasladar las piedras desde la cantera de caliza hasta el emplazamiento del templo habría sido una tarea muy ardua. La cantera estaba situada a unos 800 metros de los templos y algo muy elevada, lo que le hacía aún más difícil. Las pruebas arqueológicas sugieren que las piedras se tallaban y luego se colocaban sobre rodillos para su transporte. Para mover las piedras, estos cabresantes se sujetaban a las poleas a ambos lados de la carga. Se necesitaban 32 hombres para manejar cada máquina y necesitaban 16 máquinas para mover suficiente piedra. Eso significa que era un total de 512 hombres para generar energía suficiente para mover las piedras, que pesaban más de 11 toneladas. Según la investigación, los romanos construyeron el templo de Júpiter utilizando estas técnicas, algo con lo que obviamente estaban familiarizados. No solo eran capaces de arrastrar cargas pesadísimas por el suelo para moverlas, sino que esta práctica también era muy común en otros rincones del mundo. Resulta que habían combinado el sistema con un cabresante y se habían inventado su propia versión de una grúa moderna. Y no puedes refutarlo porque Vitruvio, arquitecto e ingeniero romano, describió el funcionamiento de este mecanismo.
Además, incluso puedes encontrar imágenes en los objetos romanos conservados que muestran cómo funcionaba este mecanismo. Por ejemplo, en un relieve de terracota que se encontró en la Vía Casia, puedes ver una calzada romana que atraviesa Italia con dos obreros manejando un torno. Otra pintura se encontró en la antigua ciudad de Stabiae, cerca de Pompeya. Una vez más vieron una imagen que representaba a dos hombres que accionaban un mecanismo muy parecido a un torno, transportando un pesado bloque sujeto por un gancho. Además, estas máquinas podían desmontarse fácilmente, llevarse a un nuevo emplazamiento y volver a montarse. Una vez que los trabajadores se aseguraban de que la grúa estaba firmemente atornillada al suelo, tendrían una grúa en funcionamiento lista para levantar monolitos. Aunque este sistema no era el que se utilizaba en Baalbek, es una prueba de que las civilizaciones antiguas sí tenían una solución para levantar bloques tan pesados. No les resultaba imposible construir estructuras sin tecnología moderna. Los romanos llevaron a cabo la construcción del templo de 4 etapas. La construcción del templo habría comenzado en el año 15 a.C., cuando la zona pasó por primera vez al dominio de los romanos. Y no fue sino hasta el siglo III cuando tuvo lugar la última renovación del templo, pero más tarde se añadieron al templo algunos elementos nuevos que obviamente no son de inspiración romana. Entre ellos, las pilas de agua situadas delante del templo y los altísimos altares. Esto demuestra que no solo los romanos utilizaron este templo, sino también los lugareños en algún momento del futuro, y añadieron sus propias necesidades al templo para utilizarlo según a ellos. Aunque todas estas respuestas tienen sentido, algunas cosas del templo son demasiado poco prácticas, y esto sigue desconcertando a los investigadores. Por supuesto que hay quien dice que habría sido más fácil transportar una piedra grande que muchas pequeñas. Otros cuantos dicen que estas piedras grandes incluso eran necesarias para hacer cimientos más fuertes. Pero no, estas respuestas se quedan cortas. Para empezar, los pilares que sostienen el podio son mucho más grandes de lo necesario. El templo podría haberse construido con la misma facilidad sobre bloques más pequeños, y eso es un hecho. ¿Puede ser este proyecto tan absurdo simplemente porque la persona que lo encargó podía permitírselo? Tal vez porque, aunque hay pruebas de otros proyectos grandes y caros, el tamaño de estas rocas no es práctico. Por eso probablemente se abandonaron en primer lugar. Pero entonces, ¿qué podemos reconstruir sobre estas piedras y la ciudad de Baalbek? Bueno, por desgracia, no tenemos muchas pruebas sobre cómo las movían. La mayoría de la gente supone que utilizaron un sistema de rodillos y mucha mano de obra. Pero cómo la levantaron del suelo sigue siendo un verdadero misterio. Una locura, ¿no lo crees? La zona que rodea Baalbek es antigua y ha estado habitada durante miles de años. Así que es seguro que los canteros que vivían ahí conocían el material y sabían cómo trabajarlo. Ahí puedes encontrar todo tipo de artefactos que datan del Neolítico, la Edad de Bronce e incluso la cultura persa. Ahora es cuando las cosas se ponen realmente interesantes. Algunos creen que la piedra gigante fue movida por los Nefilim, que son extraños gigantes descritos en la Biblia. Otros creen que fueron alienígenas que utilizaron su avanzada tecnología. Oye, comparado con los viajes interestelares, mover una gran piedra sería algo como pan comido, ¿no? O tal vez fueron extraterrestres y gigantes trabajando juntos para construir el templo de Heliópolis. Hay montones de teorías por ahí, pero lo único que todos tienen en común es que la gente piensa que es imposible que los humanos hayan logrado esta hazaña. Creen que debieron realizarlo seres sobrenaturales o muy desarrollados. Algunos piensan incluso que el templo fue el prototipo de la Torre de Babel. Otros creen que Caín, el hijo asesino de Adán, lo construyó, por lo que es la estructura más antigua del mundo. Una locura, ¿no? Los historiadores modernos tienen sus propias explicaciones, incluida la posibilidad de que las civilizaciones antiguas, como la Sumeria, se comunicaran con seres extraterrestres que visitaban los lugares más grandes de Heliópolis. Nadie puede negar que la ubicación de Baalbek es tan antigua como el mismo tiempo. Hay muchos mitos y leyendas asociados a las piedras de Baalbek, y es posible que se movieran con técnicas de ingeniería y conocimientos que hoy no tenemos. Aunque nos consideramos tecnológicamente avanzados, está claro que los antiguos tenían conocimientos que nosotros aún no hemos redescubierto. Una teoría que puede poner en marcha tu investigación sobre estos enigmáticos bloques procede de Zacarías Sitchin. Cree que el enorme podio de Baalbek sirvió de pista de aterrizaje intergaláctica. ¿Te suena? Puede que hayas visto algo muy parecido en la epopeya de Gilgamesh. No estaban abiertos a las teorías de Urquhart, así que está claro que tampoco lo estarían a esta. Las piedras de Baalbek no son las únicas estructuras de tal enormidad. Si echas un vistazo a los libros de historia, verás que hubo muchas civilizaciones pasadas que construyeron maravillas impresionantes que son sencillamente descomunales.
Echa un vistazo a las cabezas olmecas de América Central, por ejemplo. Lo que hacían era mover las enormes piedras con la ayuda de los ríos y los arroyos. Los bloques simplemente flotaban por los arroyos hasta donde se necesitaba. Suena bastante fácil, de hecho. Incluso podían utilizar su sistema para subir grandes bloques a las montañas. Y por si eso no fuera suficiente, no nos olvidemos de los increíbles incas. Sus complejos templos y estructuras en lo alto de las montañas estaban hechos de enormes piedras encajadas que extraían de la cantera cercana. De hecho, Machu Picchu contiene su propia cantera en la cima de la montaña y el camino de los grandes bloques aún puede verse hoy en día. Y luego está Stonehenge. Aunque existen innumerables libros y artículos sobre este antiguo monumento, la mayoría de ellos se centran en la arqueología y en las personas que lo construyeron. Pero para muchos de nosotros, la pregunta intrigante es ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo trajeron estas enormes piedras a la llanura de Salisbury desde distintas partes de Gran Bretaña y cómo se elevaron en el aire, siendo piedras que pesaban muchas toneladas, por personas que nunca antes habían hecho algo parecido? No es fácil responder a estas preguntas, pero hay muchas pruebas contundentes que sugieren que los antiguos constructores de Stonehenge eran ingenieros increíblemente hábiles. Por ejemplo, una piedra azul media pesaba 2 toneladas, mientras que una sarsen media pesaba la enorme cantidad de 20 toneladas. La piedra más grande de Stonehenge se aproximaba al doble de ese peso. Los bluestones podían transportarse a través de los arroyos. Los sarsen, en cambio, habrían necesitado fuertes trineos, lo que habría aumentado su peso, al igual que el hecho de que parte del trabajo de preparación se habría realizado en Stonehenge después de la llegada. Un sarsen grande en un trineo de roble siguiendo una ruta tomada por más de 70 piedras habría roto el terreno blando, haciendo necesaria una pista de madera. Pero como sabes, no existe pista alguna, por lo que nuestra búsqueda continúa. Pero, ¿y cómo se construyeron exactamente las pirámides? Esta pregunta ha estado en la mente de todas las personas. Por eso mucha gente cree que los egipcios utilizaron maquinaria avanzada en lugar de simples poleas para construirles. ¿Por qué piensan eso? Bueno, unos investigadores de Egipto han dado con un sistema de rampas de 4.500 años de antigüedad que se utilizaba para sacar piedras de alabastro de una cantera. Este sistema podría ofrecer algunas pistas sobre la forma en que los egipcios construyeron las pirámides. Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Liverpool y del Instituto Francés de Arqueología Oriental de El Cairo encontraron esta rampa en una antigua cantera del desierto oriental. Data de la época del faraón Khufu, de quien se dice que construyó la Gran Pirámide de Giza. El sistema de rampas consiste en una rampa central con 2 escaleras y varios agujeros para postes. Los agujeros de postes se utilizaban para subir pesados bloques de alabastro utilizando cuerdas atadas a los trineos. Ahora bien, esto suena bastante lógico y lo que muchos esperan era la respuesta correcta al misterio, pero como probablemente adivinaste, hay una trampa. La pirámide también está formada por piedras realmente grandes y moverlas requeriría una rampa de 1 milla de largo. Por tanto, algo de este tamaño seguiría siendo visible hoy en día, al igual que las pirámides. Entonces, ¿dónde está? No lo sabemos, pero eso no nos impide teorizar, ¿verdad? Muchos se han preguntado cómo se construyó una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Eran realmente tan listos que dieron con una solución hace 5.000 años mientras que nosotros no conseguimos dar con una teoría sólida? Solo la Gran Pirámide de Giza está formada por 2.300.000 piedras, y su ingeniería es alucinante. Así que tiene sentido que seamos un poco escépticos. Otra teoría que se nos ha ocurrido es que la civilización humana podría haber estado aún más avanzada en el pasado, y que algo como el impacto de un asteroide podría habernos hecho retroceder. Básicamente se trata de la teoría del impacto del Younger Dryas, que afirma que los humanos habían alcanzado un alto nivel de sofisticación, pero fueron alcanzados por el impacto de un cometa. Y ese impacto provocó la destrucción de todo lo que había en ese momento en la Tierra. Surgió de nuevo otra civilización, momento en que tuvimos que empezar de cero. Una vez más, los investigadores han afirmado que la teoría no se sostiene, dejándonos en la oscuridad otra vez. Lo cierto es que sigue habiendo misterios en torno a estas antiguas estructuras que quizá nunca lleguemos a comprender del todo. Por ejemplo, Baalbek, la mayor piedra labrada de todas, se encuentra en el Líbano, en la ciudad de Baalbek, donde antaño se alzaba la gran ciudad de Heliópolis. Pero con los continuos conflictos en la región, la investigación arqueológica en torno al yacimiento se ha visto bloqueada por los enfrentamientos entre diversas facciones. Pero incluso con todas las preguntas sin respuesta, está claro que las civilizaciones antiguas eran capaces de increíbles proezas de ingeniería y construcción. Estas estructuras construidas con inmensos bloques de piedra e intrincadas artesanías, aún hoy en día no dejan de asombrarnos. Cuéntanos lo que opinas en los comentarios abajo.